Saludos de Francisco González, bienvenidos al Inversor Inquieto, a este nuevo podcast. Soy colaborador del Inversor Inquieto y asesor financiero de Andbank, y en esta ocasión he querido elegir un tema de actualidad como es el caso de los bonos sostenibles, principalmente por una noticia que hemos conocido estos días, y es que nuestro país acaba de entrar de lleno en la emisión de los citados bonos. Eso sin duda es noticia, en primer lugar porque es el debut, es la primera vez que nuestro país entra en este tipo de activos financieros y porque además lo ha hecho con mucho éxito. Hay que decir que el Tesoro Público, que es quien realiza esa emisión de bonos, esos primeros bonos verdes de la historia, lo ha hecho a un plazo de 20 años, un volumen de nada menos que 5.000 millones de euros, y esto además ocurre en un momento de pleno auge de la inversión ESG, de la inversión sostenible, donde, como sabéis, se siguen unos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en el caso de las empresas. Luego comentaremos algo más sobre esta emisión realizada por el Tesoro Español. Vamos a analizar primero qué es lo que son. Cuando hablamos de bonos sostenibles, conviene recordar a qué nos referimos, qué son exactamente los bonos sostenibles, ya sean bonos sociales o bonos verdes. Cuando hablamos de bonos sociales, de entrada, no confundir con términos como el conocido bono social eléctrico, que tiene que ver con aquellas familias con carencias económicas y que no pueden pagar electricidad. Esto es algo completamente distinto. Son bonos en el sentido de emisión de renta fija. Son instrumentos de deuda y de financiación, y ahora comentaremos. Hay que decir que la sostenibilidad parte o tiene su origen en los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentados en 2015 junto al Acuerdo Climático de París, y eso podemos considerar que fue el pistoletazo de salida para este tipo de activos. Por tanto, cuando nos referimos en general a los bonos, de forma genérica, son instrumentos de deuda principalmente a largo plazo, entre 5 y 30 años. Es una forma en la que tienen bien los estados, bien las empresas, para financiarse a cambio de un cupón. Es decir, realizan esa emisión de deuda donde buscan inversores que le presten dinero y a cambio le dan, como decimos, esa rentabilidad, la denominada rentabilidad del bono. Pues bien, el apelativo de sostenible, o cuando hablamos de financiación sostenible, tiene lugar cuando esas entidades públicas, generalmente estados, pero pueden ser también ayuntamientos, comunidades autónomas, ya sean públicas, como decimos, o privadas, busquen financiar un cierto tipo de proyectos que tienen que ser responsables con el medio ambiente y con la sociedad, es decir, que financien o refinancien proyectos verdes o proyectos sociales. Es interesante saber que existen unos denominados principios de bonos verdes y unos principios de bonos sociales. Se publicaron entre el 2014 y el 2017, si alguien quiere investigar sobre ello. Pero básicamente esos principios debían ser utilizados por los participantes del mercado para que puedan seguir las directrices de cómo realizar esas emisiones, que los bonos sean creíbles en cuanto a qué van a dedicarse, dónde va a ir el dinero, publicación de la información relativa al bono, el uso de los proyectos o actividades en que se va a emplear ese dinero, como decimos, que fomenten la sostenibilidad del medio ambiente y beneficios sociales, la evaluación y selección de proyectos, porque no todos los proyectos son susceptibles de ser financiados, la gestión de esa financiación, que debe ir en una cuenta independiente, es decir, todo este tipo de principios o requisitos para poder ser encuadrados como bonos verdes o bonos sociales. Como ejemplos de bonos verdes, quizás es lo más sencillo, y además tiene que ver con la noticia que comentaremos sobre el Gobierno de España, pues la eficiencia energética, las energías renovables, el control de la contaminación, el transporte limpio, gestión sostenible del agua. Es decir, hay muchos usos a los que pueden dedicar ese dinero. Por profundizar un poco más en la noticia, hay que tener en cuenta que las expectativas de bonos sostenibles, según la agencia de calificación Moody's, puede alcanzar este año, en 2021, 650.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad serán bonos verdes. Y esa noticia a la que hacíamos mención y que se refiere a España como primera emisión por parte del Estado, hay que decir que la valoración que de eso se hace ha sido muy positiva. Por un lado, la demanda ha sido muy elevada, 12 veces la oferta, es decir, 60.000 millones frente a una oferta de 5.000. Los proyectos que se financiarán con estos bonos además también han gustado mucho a los inversores. La mayor parte
irán a parar al transporte sostenible, prácticamente un 70%. Otros destinos que tendrá ese dinero, pues las inversiones para la mejora de la gestión del agua con un 12%. Luego también habrá proyectos de I+D+I para mitigación y adaptación al cambio climático o gastos destinados a la prevención de incendios o defensa de especies autóctonas. Por tanto, primera emisión de España, considerada muy positiva, mucho éxito. Hay que recordar que este tipo de emisiones de bonos ya se ha visto en otros países como Italia, Francia y Alemania con mucho éxito también. Es cierto que la ejecución de la emisión española estaba prevista con anterioridad, pero fue aplazada por la crisis del COVID-19 y el Ejecutivo ha identificado más de 13.600 millones de inversión verde elegible para nuevos proyectos que seguirán viniendo en los próximos meses. Y aunque España ha sido la primera, hay que recordar que diferentes comunidades autónomas ya han utilizado esta vía de financiación anteriormente, como el caso de Madrid, País Vasco o Andalucía. Precisamente esa competencia por parte de las comunidades autónomas puede explicar que en el futuro las emisiones de España sean inferiores a las de otros países y que las comunidades controlan parte del gasto ambiental y pueden emitir bonos verdes, bueno, pues ese impacto, o esa emisión de bonos será menor por parte del Estado, ya que las comunidades asumirán las citadas emisiones de bonos verdes. Este es el tema del que queríamos hablar en el día de hoy, esa noticia que hace mención a los bonos verdes emitidos por el Tesoro Español y donde un tema además muy de actualidad con muchos inversores interesados en incorporar esos activos a sus carteras. A buen seguro tendremos más noticias de este estilo. Por el momento nada más, un saludo, gracias por estar ahí y hasta una nueva ocasión.